Se sabe que en la zona hubo asentamientos de pueblos íberos, pero hacia el año 14 a.C., con la llegada de los romanos, se funda la colonia de César Augusta en honor al emperador César Augusto. Tuvo su primer esplendor con alrededor de 20.000 habitantes y una gran infraestructura que hasta el día de hoy se puede apreciar, como el puerto fluvial, las murallas, el anfiteatro, las termas, el foro. Pero en el siglo III el imperio entró en decadencia y los visigodos invadieron Hispania. En el año 472 después de Cristo fue conquistada por el conde Gauterico, que la conquistó en nombre del rey visigodo Eurico. Y así es como Zaragoza empezó a formar parte del reino visigodo de Tolosa bajo el nombre de César Acosta y se convirtió en uno de los focos culturales de la península ibérica, manteniendo así el esplendor que había sabido tener durante la época romana. Con la caída del reino visigodo en el año 714, la ciudad es conquistada por el ejército musulmán, pasando a formar parte del califato de Córdoba hasta principios del siglo XI. Y con la caída del califato se constituye la taifa de Zaragoza con más de 100 años de esplendor. Se convirtió en una de las principales ciudades comerciales de Europa y se construyó el Palacio de la Alfajería. En 1118 fue conquistada por el rey Alfonso I el Batallador, iniciando así una nueva etapa dorada. Se mezclaron la arquitectura cristiana con la mozárabe y dio lugar al mudéjar aragonés. Zaragoza pasó a ser la capital del Reino de Aragón y sobre la antigua mezquita se construyó la Catedral del Aseo. Allí se coronaron a todos los reyes de Aragón. La Alfajería pasó a ser la residencia de los reyes de Aragón. El siglo XVI fue un periodo de esplendor considerada como la Florencia de Occidente, debido a sus riquezas y palacios del Renacimiento. Además, una de las más importantes ciudades comerciales de toda Europa. En 1652 la ciudad sufrió la peste más grave de su historia, pero aún así comenzaron a construir la Basílica del Pilar. Más tarde, con la Guerra de la Sucesión Española y luego de 2 asedios en la Guerra de la Independencia, la Florencia de Occidente había quedado en ruinas. Luego de la Guerra Civil Española, con la democracia y el proceso de industrialización, Zaragoza comenzó a recuperar gran parte de su patrimonio que se encontraba en estado ruinoso. Experimentó un incremento demográfico de más de 600.000 personas. Hoy es posible vislumbrar su belleza y la que supo tener también. Bienvenidos a Zaragoza. Acá era la residencia de la corona de Aragón, que previamente fue de los moros. Y ahora vamos a ver los restos de la muralla romana. Juan de más antiguo, cruza el río Ebro, fue construido por los romanos.
Entiendan que esto es una plaza y estos pisos son increíbles. Lo que antes sería una mezquita. Lo que tengo acá a mi espalda, que es en la plaza de Pilar, era el Foro Romano. Y acá justo está el museo. Y acaban de cerrar. Casi. Muy linda ciudad, el río Ebro tiene ahí su lugar para salir a correrla, el casco histórico me gustó mucho, la verdad que es súper recomendable. Lamentablemente agarré la plaza con un montón de cosas ahí, siempre suele estar, no sé cómo suele estar. Bueno, ¿cómo ir desde Barcelona a Zaragoza en un día modo low cost? Acá tengo mi machete. Lo más barato resulta ser siempre la opción del bus. En este caso vamos a hablar de Alsa. Es la empresa que hace el viaje desde Barcelona hasta Zaragoza. Los pasajes del bus se pueden comprar tranquilamente con la aplicación de Alsa. No es necesario que vayas a la estación a hacerlo y no necesitas imprimir ni nada el ticket, puedes mostrarlo al subir al bus. En mi caso el bus salía de Estación del Norte, que era la que me quedaba más cerca. Así que tanto la ida y la vuelta fueron desde la estación del Norte. La ida en mi caso fue a las 7 de la mañana y llegó a las 10:45 de la mañana. El costo del pasaje fue de 16,74 euros. La vuelta la hice a las 20 horas, llegó a las 0 horas, me costó 13,39. 30,13 euros para ir y venir en el día a Zaragoza desde Barcelona. Si sos como yo y te gustan los paisajes, vas a disfrutar muchísimo de este viaje, sobre todo en la ida, donde vas a poder ver lindos paisajes, pueblitos medievales, monasterios, iglesias, castillos, todo es hermoso. Una vez que llegues a la estación de buses de Zaragoza, desde ahí te va a quedar dentro de todo cerca para ir caminando, y lo primero que vas a ver, el punto que te recomiendo llegar primero por una cuestión de proximidad, va a ser el Palacio de la Alfajería. Una vez que recorras el palacio, de ahí vas a tener todo el casco histórico antiguo bastante cercano para continuar recorriendo. Vamos a hablar de los lugares que visitar en Zaragoza, los imprescindibles. La Basílica del Pilar, la entrada es gratuita. Está situada a las orillas del río Ebro, justo en el mismo lugar sobre el que la Virgen María le encargó a Santiago que levantara su iglesia. 2. La Alfajería. Acá recuerdo que es necesario comprar la entrada previamente. Yo cuando llegué ya estaba todo sold out. Compren la entrada previamente por internet. Como dije anteriormente, acá fue la residencia de la Corona de Aragón y previamente de los moros. Ruinas romanas, que muchas son de pago, pero la verdad es que están al aire libre y se pueden ver sin necesidad de pagar la gran mayoría. Van a ver a la muralla romana, la estatua de Augusto, el anfiteatro romano, las termas, el puerto fluvial, el foro que está debajo de la plaza principal donde está la Basílica del Pilar. Y luego tenemos la catedral como punto 4 importante. La catedral es de pago, yo no pude entrar en ese momento, no estoy muy a favor de tener que pagar por obligación para entrar a una iglesia, prefiero dejarlo por propia voluntad. Bueno, las iglesias hay muchísimas, son todas bellísimas y la mayoría lamentablemente estaban cerradas. Y algo muy lindo es caminar por la calle Jaume I hasta la Basílica del Pilar. Me pareció fantástica la calle, para que sepan quién fue Jaume I. Fue uno de los más destacados monarcas de su época. Fue rey de Aragón, Valencia, Mallorca, conde de Barcelona, conde de Urgel, señor de Montpellier y de otros feudos en Occitania, Francia. Tomá pa' vos, no tenía nada el tipo. Bueno, algunos tips. Comprar la entrada en la alfajería con anticipación porque vale la pena. No ir un domingo porque va a estar casi todo cerrado. La verdad es que cierran al mediodía.
y la mayoría de los lugares ya no vuelven a abrir a la tarde. Me pasó eso, igual lo disfruté muchísimo. Bueno, podrás hacer todo lo más importante de la ciudad caminando en un día, pero vale la pena para mí quedarse al menos una noche, porque seguramente hay muchísimas cosas que al menos yo no llegué a ver. Sobre la gastronomía, la verdad es que si estamos definiendo cómo hacer un viaje low cost, siempre voy a recomendar que compres en Mercadona, el supermercado donde estés en Barcelona, y te lleves en la mochila y no gastes. Me di un pequeño lujo en Zaragoza, comí unos muy buenos pinchos con una cerveza típica de Zaragoza en un bar y la verdad que estuvo muy bien y muy económico. Recomiendo también esa opción. Bueno, eso ha sido todo sobre cómo viajar desde Barcelona a Zaragoza en un día modo low cost y con mucho contenido histórico para todos aquellos que les guste hacer este tipo de viajes, que lo puedan aprovechar y que lo tengan así, resuelto, que no tengan que andar investigando nada, con solo mirar este video ya está todo listo. Espero que les haya gustado, ya saben, pueden dejar likes, comentarios, compartir, suscribirse. Esto, hacerlo así cara a cara parece que no lleva mucho tiempo, pero lo que lleva muchísimo tiempo es toda la edición que hay previa, todo el amor que le he dado a este video, y puede ser tan fácilmente retribuido con solamente un like, un comentario o suscribirse. Más que agradecido, gente. Nos vemos en el próximo viaje, en el próximo video. Chao, chao.